los mielodisplasias, trastornos de maduración. Hablamos de leucemias agudas. Y vamos de la morfología hasta la biología molecular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Y cómo se debe encarar el tratamiento en función de entender en la actualidad cuál es el principio básico o los mecanismos fisiopatológicos que originan esta enfermedad tan catastrófica? Leucemia significa leu, sangre, y emia, sangre blanca, porque todos tenemos la idea de que los pacientes que tienen leucemia son pacientes que tienen hiperleucocitosis con aumento exagerado de glóbulos blancos. Eso es cierto, pero es cierto para solo cierto tipo de leucemias, porque la manifestación principal de una leucemia es el síndrome de fracaso o de insuficiencia medular. Más bien muchas veces se presenta con pancitopenia, ¿verdad? Más que con leucocitosis. Muy bien. ¿Qué es una leucemia aguda? Es la proliferación clonal de blastos, ¿sí? Lo que le da la característica a una presencia de estas células inmaduras, muy inmaduras, se llaman blastos. Normalmente, todos tenemos blastos, pero el porcentaje de blastos no debe exceder el 5%. Cuando excede más del 5% hasta el 20% es una mielodisplasia. Leucemia es cuando existe una proliferación clonal anormal que origina, sí, proliferación de blastos en más del 20% en la médula ósea. Entonces, la médula está infiltrada 21, 30, 40, 50 o reemplazada en el 100% por blastos. Y la característica es que existe una detención de la maduración en la médula ósea. Y desde el punto de vista clínico, las leucemias agudas son leucemias muy agresivas que en el curso de pocos días, pocas semanas, evolucionan dramáticamente y ponen en peligro la vida del paciente. Hay dos tipos de leucemias agudas. Las leucemias que comprometen el linaje linfoide, y por eso se dice que estamos frente a una leucemia basta decir leucemia linfoblástica. Al decir leucemia linfoblástica quiere decir que es una leucemia con presencia de blastos de estirpe linfoide. Y leucemia mieloblástica o mieloide aguda. Para muchos casos en la actualidad se llaman leucemias no linfoblásticas. Es decir, son leucemias donde la estirpe clonal está comprometida con el linaje mieloide. Y aquí tenemos un sinnúmero de leucemias. Leucemia linfoblástica aguda es un solo tipo de enfermedad. En cambio, leucemia mieloblástica aguda o blastos mieloides, en más del 20% son muchas enfermedades. Muy bien. ¿Cuál es la manifestación clínica que nos hace sospechar que estamos frente a una leucemia aguda? La consecuencia, ¿verdad? Es un síndrome que compromete, ¿sí?, la médula ósea. Y el resultado el resultado clínico va a depender de la expansión celular anormal. ¿Qué pasa cuando hay compromiso de la médula ósea? Existe un fallo medular o una insuficiencia, ¿sí?, celular periférica y se manifiesta por anemia normocítica normocrómica, clínicamente por síndrome anémico, neutropenia, que clínicamente se presenta con fiebre e infecciones asociadas. Todo esto porque hay una restricción en la proliferación de leucocitos con leucopenia y neutropenia. Y va a haber sangrado, sangrado cutáneo mucoso, con petequias, con equimosis, con púrpura, epistaxis, debido a trombocitopenia. Entonces, ¿cuál es la característica? Pacientes que tienen síndrome anémico, pacientes que tienen fiebre y pacientes que tienen sangrado. Si existe mucho compromiso, mucha proliferación celular, toda la médula ósea va a estar ocupada e infiltrada por blastos. Y esto origina una irritación extensa del endostio, ¿verdad? Donde existen terminaciones nerviosas del dolor muy exquisitas. Y el paciente se queja de un dolor óseo muy importante, especialmente dolor óseo en los miembros inferiores, en los codos, en las rodillas. Entonces, es una consecuencia entonces de la expansión medular de la clona de linfoblastos o mieloblastos. ¿Qué ocurre cuando los blastos infiltran otros órganos? Va a haber hepatosplenomegalia, que origina dolor abdominal por una distensión de cápsulas tanto del hígado del vaso. Va a haber infiltración ganglionar con adenopatías. Entonces, si tú tienes pancitopenia con hepatosplenomegalia y adenopatías, leucemia hasta no demostrar lo contrario. Si tienes pancitopenia sin
adenopatías y sin hepatosplenomegalia, probablemente sea una mielodisplasia o una hipoplasia o aplasia medular. También estos blastos pueden infiltrar, ¿sí? Pueden infiltrar sistema nervioso central, tejido testicular, piel, y a eso se llama leucemia cutis o las leucemias muy agresivas de componente T o de componente B maduro pueden infiltrar el sistema nervioso central produciendo múltiples manifestaciones clínicas que van desde la cefalea hasta, ¿sí? Síntomas de parálisis o afección de paredes craneales o una meningitis por infiltración leucémica. ¿Qué ocurre cuando estos blastos se empiezan a destruir? Ten en cuenta que son blastos que están proliferando exageradamente y que están sintetizando DNA y se están destruyendo y por lo tanto están liberando ácido úrico. Y eso está produciendo un síndrome llamado síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral se acompaña de hiperuricemia, hipercalcemia e hipercalemia. Y muchas veces en la primera fase resulta ser mortal porque produce una insuficiencia o un bloqueo túbulo intersticial y produce falla renal y el paciente fallece por falla renal debido a un síndrome de lisis tumoral. Por lo tanto, cuando estamos frente a una leucemia, sobre todo una leucemia muy agresiva, con gran carga tumoral, con gran cantidad de antes y en la médula ósea, tenemos que establecer profilaxis para el síndrome de lisis tumoral. Finalmente, hay una leucemia que es muy característica, que es la leucemia más agresiva, mortal si no se hace tratamiento, pero al mismo tiempo, sí, potencialmente curable hasta en un 99.9%. Se llama leucemia aguda mieloblástica M3 o leucemia premielocítica, que desencadena un cuadro de fibrinolisis y coagulopatía de consumo. O sea, fuera de haber trombocitopenia, hay una coagulación intravascular disseminada y fibrinolisis que produce sangrados abundantes en estos pacientes. Entonces, es una consecuencia de la proliferación de blastos. Entonces, en resumen, cuando sospechamos un paciente que tiene leucemia aguda, es un paciente que en el curso de pocos días empieza con síndrome anémico, con fiebre, con hemorragias y clínicamente hepatosplenomegalia y adenopatías. En el laboratorio, en el hemograma, vamos a ver anemia normocítica normocrómica, leucopenia con hiperleucocitosis con reacción leucoeritroblástica, mielocitos, metamielocitos, eritroblastos, lo que nos orienta a la infiltración, ¿verdad? A la mieloptisis. Y finalmente puede haber dolor óseo y un síndrome de lisis tumoral con manifestaciones de falla renal por bloqueo túbulo intersticial. Bien. A ver, leucemias agudas. Esta es la epidemiología de la leucemia linfoblástica aguda y mieloblástica aguda. Miren, la leucemia linfoblástica aguda, miren esta curva, es una enfermedad propia de niños y de gente joven. Entonces, el primer pico de presentación se encuentra entre los 0 y los 10 años, ¿sí? Entonces, la primera es el primer tipo de cáncer en los niños. Cuando hay un cáncer en los niños y una anemia y una leucopenia o una trombocitopenia asociada y tienes hiperleucocitosis y no, y tienes síndrome de Lister, establecer el diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda. Luego se aplana y a partir de los 60 años nuevamente cobra un pico. Entonces tiene un pico bimodal. El mayor porcentaje de presentación de una leucemia de estirpe linfoide o leucemia linfoblástica aguda es en la infancia y la tercera edad. En cambio, la leucemia mieloblástica aguda es poco frecuente en los niños y en los jóvenes, pero a partir de los 40 o 50 años, la curva se incrementa de manera que existe gran cantidad de pacientes de tercera edad o de edad mediana de la vida con leucemia mieloblástica aguda. En definitiva, leucemia linfoblástica aguda es una enfermedad o una leucemia de gente joven y de niños. Los que han hecho práctica conmigo han visto, ¿verdad? Les he mostrado, o sea, vienen pacientes con leucemia linfoblástica aguda que son jóvenes. En cambio, leucemia linfoblástica aguda son pacientes más adultos, ¿sí? Generalmente edad mediana de la vida o la tercera edad. Plástica aguda actualmente es una leucemia que tiene muy buen pronóstico, sobre todo en gente joven y en niños, por muchas razones que las vamos a ver ahorita. Pero lastimosamente leucemia mieloblástica aguda, a excepción
de la leucemia promielocítica o de las leucemias con diferenciación mieloide como la M1 y la M2, el resto de las leucemias mieloblásticas agudas son de mal pronóstico. Y es lo que les he mencionado, miren, leucemia linfoblástica aguda, preferentemente en niños, trastorno clonal, proliferación de blastos, pico de incidencia mayor entre 2 y 5 años, una alteración en la maduración linfoide, debido a alteraciones citogenéticas. Clínicamente, hepatosplenomegalia, adenopatías, puede haber infiltración del sistema nervioso central. En sangre periférica vamos a ver mucha normalidad con presencia de precursores de blastos, tanto en la médula ósea como en la sangre periférica. Leucemia mieloblástica aguda representa, pues, la leucemia más común en el adulto, acuérdense, es menos frecuente en niños. En niños, leucemia linfoblástica aguda. En adultos, leucemia mieloblástica aguda. ¿Cuáles pueden ser las causas etiogénicas? ¿Por qué se produce una leucemia? Siempre predisposición genética, normalidades genéticas subyacentes. Y sobre la predisposición genética puede haber infección por virus, daño por sustancias tóxicas, ojo, el humo del tabaco, por nicotina y otros alquilantes, o bien exposición a radioterapia o fármacos quimioterápicos, que en primera instancia pueden originar una mielodisplasia y posteriormente terminan produciendo la evolución clonal a una leucemia mieloblástica aguda. Habíamos dicho que la caracteriza la proliferación de blastos de estirpe mieloide de más del 20%. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente tenemos que ir a la médula ósea, tenemos que hacer un aspirado medular, o bien observando en sangre periférica de laboratorio. ¿Qué vemos en el laboratorio? Anemia crónica, trombocitopenia, leucopenia o leucocitosis, pero con la presencia en algunas ocasiones de mieloblastos, blastos de estirpe mieloide circulantes, y condición sine qua non, más del 20% de blastos infiltrando la médula ósea. Como les había dicho, ¿cuáles son los factores que originan una leucemia aguda? Primero, desórdenes genéticos o predisposición genética. ¿Cuáles son los desórdenes genéticos o predisposición genética? Hay enfermedades genéticas que van a producir mucha fragilidad genómica, fragilidad cromosomal. El síndrome de Down, por ejemplo, la trisomía 21. Los pacientes con síndrome de Down fallecen, sí, generalmente en la segunda década de la vida por desarrollo de una leucemia aguda, muchas veces una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo o una leucemia megacardioblástica, que es una leucemia mieloblástica aguda con características, sí, que derivan de megacariocitos. El síndrome de Klinefelter, cromatosis, el síndrome de Schwartzman-Diamond, la anemia de Fanconi. Acuérdense, estas son anemias constitucionales hereditarias, pero que un buen porcentaje en el curso evolutivo se van a transformar a una clona leucémica. Exposición a agentes químicos y físicos, benceno, pesticidas, humo del tabaco, herbicidas, también está en relación con la emergencia de clonas leucémicas. Exposición a radioterapia. Los radiólogos, los imagenólogos, los técnicos de radioterapia y técnicos de imágenes están expuestos muchas veces al daño de radiación ionizante y eso daña genómicamente a la información de la célula madre y produce una alteración clonal y pueden sobrevenir leucemias. Lo mismo los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? O los sobrevivientes de Chernobyl terminaron falleciendo por el desarrollo de leucemias agudas. Hay muchos pacientes que son sobrevivientes de cánceres a los que les hacen shock quimioterapia tipo alquilantes o inhibidores de la topoisomerasa común, el topósido o el tenipósido o antraciclinas o hipipodofilotoxinas o taxanos. Entonces, la propia quimioterapia, al dañar la información genética de las células precursoras y progenitoras, va a originar esta expansión clonal anormal. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico inicialmente se hace en función de la morfología de la médula ósea. Y hemos dicho que en la médula ósea, para definir una leucemia, ya sea mieloblástica o linfoblástica, debe haber más del 20% de blastos. ¿Quién define eso? Obviamente nosotros, los hematólogos, porque frente a un paciente que tiene pancitopenia o tiene hiperleucocitosis, vamos
Tomamos una muestra, aspiramos la médula ósea, vamos al microscopio y contamos el porcentaje de blastos. Si el porcentaje de blastos es mayor al 20%, no hay duda, estamos frente a una leucemia aguda. Ahí mandamos la muestra para evaluación citoquímica, para ver tinciones especiales. Y lo más importante, lo que nos interesa a nosotros es evaluar la estirpe celular mediante la clasificación inmunológica por citometría de flujo. Pues podemos evaluar la expresión de antígenos específicos del linaje de cada célula para asignar, obviamente, la estirpe celular y el diagnóstico preciso en caso de una leucemia aguda. Luego, podemos evaluar también las alteraciones citogenéticas. Hay algunas enfermedades o algunas leucemias que son características, como la leucemia promielocítica, por ejemplo. En leucemia promielocítica no basta solamente ver la morfología, sino que es importante identificar esa translocación 15-17, intercambio citogenético del cromosoma 15 y el cromosoma 17. Finalmente, podemos también nosotros evaluar los trastornos moleculares, como por ejemplo la presencia de una mutación, ¿sí? En el cromosoma 22, ¿sí? BCR-ABL, característica de una leucemia mieloide crónica, pero en leucemia linfoblástica aguda le confiere mucha agresividad y mucho mal pronóstico, y muy mal pronóstico. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas entonces que tenemos a mano para establecer el diagnóstico de una leucemia? Cuando el paciente viene con fiebre, sangrado, dolor abdominal por hepatosplenomegalia. Entonces ustedes lo ven en la emergencia o lo ven en la consultoría y dicen, no es una leucemia. Entonces tenemos que hacer un hemograma, ¿verdad? ¿Qué vemos en el hemograma? Anemia normocítica normocrónica, pero en la mayor parte de las veces podemos ver también hiperleucocitosis o sobre todo reacción leucoeritroblástica. Entonces vamos a hacer un aspirado biopsia de médula ósea en la cresta ilíaca con una aguja especial, o el Guillain-Barré, y vamos a ver la presencia de estas células, células anormales, en más del 20%. A esto se llama leucemia aguda. Si es de morfología mieloide, mieloblástica aguda. Si es morfología linfoide, linfoblástica aguda. Pero no nos quedamos conformes con esto, de si es una leucemia aguda. Podemos hacer estudios citogenéticos. Y, por ejemplo, podemos ver estas alteraciones en el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Aquí hay un alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, que se conoce con el nombre de cromosoma Filadelfia. Cuando el cromosoma 22 está alargado, ¿qué quiere decir? Que había una fusión del gen BCR-ABL, y BCR-ABL es característico de leucemia mieloide crónica. Pero cuando estamos hablando de leucemias agudas, el cromosoma Filadelfia o BCR-ABL es de muy mal pronóstico. Pero también podemos identificar, por ejemplo, la translocación 15-17 o la translocación 8-21. Son intercambio de material genético que es característico de algunos tipos de leucemia, como la leucemia promielocítica 15-17 o como la leucemia mieloide crónica con diferenciación mieloide, translocación 8-21. Muchas veces, pero no podemos observar estas alteraciones por un cariotipo simple y enviamos al laboratorio de biología molecular para que se haga una hibridización fluorescente in situ. Se llama técnica de Fish. Las ondas de colores van a permitir identificar, por ejemplo, la función BCR-ABL. Finalmente, por técnicas de biología molecular, Western blot, perdón, Southern blot, así se llama, podemos extraer el DNA de la célula y podemos identificar la presencia de genes, de oncogenes, ¿sí? Como por ejemplo aquí el BCR-ABL positivo. Entonces, por técnicas. Entonces, cuando estamos frente a una leucemia, no nos conformamos pues por la morfología. Tenemos que hacer una clasificación citogenética y una clasificación e identificación molecular. Y eso se logra porque de esa manera podemos impactar precisamente con medicamentos, ya sea quimioterápicos o bien agonistas específicos, ¿verdad? Terapia target, terapia dirigida, así como en la guerra, que ahora los misiles Tomahawk están dirigidos solamente a instalaciones militares, lo mismo, ¿sí? Vamos a poder identificar inhibidores de proteínas codificadas o anticuerpos, bueno, agentes diferenciadores, una vez entendiendo cuál es la biología de una leucemia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diagnóstico morfológico. Miren, aquí le estamos haciendo un aspirado medular en la cresta ilíaca. Tomamos muestra y vamos al microscopio. ¿Qué vamos a ver en el microscopio? La presencia de blastos, ¿verdad? Si superas el 20% de blastos y tienes cierta morfología, tú puedes clasificar en leucemia aguda mieloide o en leucemia aguda linfoide.
¿Cuál es la morfología para que tengan una idea de la leucemia linfoblástica aguda? La leucemia linfoblástica aguda tiene tres variantes, L1, L2 y L3. ¿Cuál es la variante L1? Cuando nosotros estamos frente a un paciente en el que sospechamos una leucemia y hacemos un aspirado medular y vemos estas células que son linfoblastos, que tienen casi el tamaño similar a un linfocito maduro, pero si ustedes ven el núcleo, son núcleos inmaduros con presencia de nucleolos y cromatina normal. Estamos frente a una leucemia linfoblástica aguda L1. La leucemia linfoblástica aguda L1 es la leucemia más frecuente en niños y jóvenes. Esta es una leucemia linfoblástica aguda L1. Miren, aquí vemos todas estas células que tienen nucleolo. Miren, una célula que tiene nucleolo, escasísimo o casi nada de citoplasma, ¿sí? Con cromatina anormal, con cromatina muy inmadura. Este es un blasto, es un linfoblasto. Y si es un linfoblasto con estas características, en linfocitos pequeños, con escaso citoplasma o nulo citoplasma, es una leucemia linfoblástica aguda L1 por la clasificación franco-americana británica. La leucemia aguda, linfoblástica L2, miren, son blastos más grandes y muchos de ellos tienen espejo de mano, morfología de espejo de mano, miren, como si fuese espejo de mano o raquetas. Cuando vemos esto, tamaño nuclear grande, nucleolo grande, miren, aquí ven nucleolo grande, y un poco de basofilia citoplasmática, y hay más del 20% de estas células, leucemia linfoblástica aguda, más frecuente en individuos jóvenes. Esta es una leucemia linfoblástica aguda de L2, ¿bien? Un poquito alargados, pero en raqueta, ¿no? O espejo de mano. Morfología L3. La leucemia linfoblástica aguda L3 es la contraparte del linfoma de Burkitt, que es un linfoma muy agresivo. La leucemia linfoblástica aguda L3 se caracteriza por la presencia de vacuolas, tanto en el núcleo, pero sobre todo en el citoplasma. Son linfoblastos, pero linfoblastos vacuolados. Cuando nosotros estudiamos las características inmunológicas y moleculares de estas células, de la L3, se ve que la leucemia linfoblástica L3 es muy agresiva, de alto riesgo, y puede infiltrar el sistema nervioso central, y son blastos que no son fáciles de controlar con quimioterapia. Pues cuando veamos este tipo de células, leucemia linfoblástica aguda L3. ¿Sí? Leucemia linfoblástica aguda L3. ¿Qué vamos a hacer con estas células? Podemos enviarlas al laboratorio y solicitar tinciones citoquímicas que nos permitan clasificar mejor la leucemia linfoblástica aguda. Por definición, la leucemia linfoblástica aguda, sí, es producto de la progresión clonal de linfocitos. Y sabemos que los linfocitos no tienen gránulos. Los gránulos de los polimorfonucleares son gránulos de mieloperoxidasa, que se pueden teñir y se pueden ver. Entonces, si yo utilizo una tinción de mieloperoxidasa, sabemos que los linfoblastos, los linfocitos no tienen mieloperoxidasa. Por lo tanto, la tinción de mieloperoxidasa es totalmente negativa. El Sudán negro B es otra tinción que nos permite también identificar, ¿sí? El linfoblastos. Por lo tanto, si el Sudán negro B es negativo y la mieloperoxidasa es negativa en un 100%, estamos frente a una leucemia de estirpe linfoide, porque si estuviese alguno de ellos positivo, no es un linfocito, o no es un linfoblasto, pero va a ser un mieloblástico. ¿Por qué? Porque es precursor de ese mieloide. ANA es otra tinción para monocitos. Se llama alfa-acetato esterasa, que es negativo. Hay un porcentaje de blastos, de linfoblastos, que tienen glucógeno en el citoplasma. Y el glucógeno se tiene con el ácido periódico de Schiff. En algunos casos, entonces, en hasta un 60%, el ácido periódico de Schiff o el PAS es positivo en la leucemia linfoblástica aguda. Pero hay un 40% de pacientes con PAS negativo. El tener PAS negativo, ¿sí? No excluye leucemia linfoblástica aguda. ¿Por qué? Porque puede ser que una paciente que tiene mieloperoxidasa negativo, sudán negro y PAS negativo, sea una leucemia linfoblástica aguda en ese porcentaje. Pero si el PAS es positivo, no hay duda. Mieloperoxidasa negativo, sudán negro, negativo y PAS positivo, leucemia linfoblástica aguda. Los linfoblastos, algunos, sobre todo los TIP-B, van a secretar inmunoglobulines. El TDT es una enzima que permite ensamblar cadenas pesadas y ligeras de inmunoglobulina en la superficie y sobre todo en el citoplasma y sobre todo en la superficie o membrana del líquido. Cuando tenemos un TDT, que quiere decir que hay actividad de una enzima que va a ensamblar
inmunoglobulinas. Si es un blasto, ese blasto va a producir inmunoglobulinas, es un linfoblasto de estirpe B. Entonces, la citoquímica nos sirve para poder establecer no solo el linaje, sino hacer el diagnóstico diferencial y clasificar mejor a una leucemia. ¿Cuál es la morfología de la leucemia mieloblástica M4? Aquí ni modo, pues aquí se complica un poco las cosas. Leucemia mieloblástica aguda, también llamada leucemia no linfoblástica, desde el punto de vista morfológico, involucra 7 subtipos y cada uno de ellos es una enfermedad totalmente diferente. Tenemos la leucemia mieloblástica aguda M0, son blastos indiferenciados que parecen ser linfoblastos, pero no son linfoblastos. ¿Por qué? Porque expresan otro tipo de antígenos. Para ser linfoblasto debería expresar CD19, CD20 si es un linfoblasto B, o CD3, CD4 si es un linfoblasto T. Pero aquí no expresa, se llama leucemia mieloblástica indiferenciada. Cuando ya se observan mieloblastos y no hay todavía manuscrito mieloide, leucemia aguda mieloblástica M1. Leucemia aguda mieloblástica M2 es la leucemia que tiene más del 20% de mieloblastos y el resto de las células son precursores de mieloide. En la M1 no hay maduración, solamente mieloblastos. En cambio, en la M2 hay promielos, mielos, metamielos, bandas, inclusive segmentados en la medulosa. Pero, ¿por qué decimos una leucemia? Porque tienes más del 20% de mieloblastos. La leucemia aguda M3 se llama promielocítica. Aquí existe proliferación clonal de promielocitos y es la leucemia más agresiva pero potencialmente curable. La M4 es una combinación entre mieloblastos y monoblastos. Se llama leucemia aguda mielomonocítica aguda. ¿Sí? Y hay una variante, la variante eosinofílica, donde vas a tener más de 500 eosinófilos en el fondo de pacientes que tienen blastos en más de... La M5 es la leucemia monoblástica o con componente monocítico. Es decir, aquí los monocitos juegan un papel importante, pero en este caso no son monocitos, son monoblastos. La M5A, cuando toda la médula ósea está infiltrada y tomada por monoblastos. Y la M5B es la presencia de toda la serie monocítica en maduración. Vamos a tener más del 20% de monoblastos, pero el resto de las células están constituidas por promonos, sí, y monocitos normales. La M6, leucemia aguda mieloblástica M6, se llama eritroleucemia, donde la alteración clonal está en la célula madre comprometida con el linaje eritroide, ¿sí? Y hay la presencia de más del 20% de mieloblastos. Y la M7 es la leucemia megacarioblástica, ¿sí? Megacarioblástica, ¿sí? Más del 20% de blastos y el resto son precursores, o sea, son megacariocitos anormales y megacardioblastos. Entonces, no se olviden, esta es la clasificación de las variantes de leucemia mieloblástica. Esto tiene validez. Los, relevancia esta clasificación porque ya sabemos que cada una de estas células tiene diferente comportamiento genómico, diferente comportamiento clínico. No es lo mismo una M3 que una M6, ¿verdad? No es lo mismo una M7 que es característico inclusive en los individuos que tienen trisomía 21, el síndrome de Down, a una leucemia M1 que es de mejor pronóstico. O sea, cada una de estas es una entidad diferente. Muy bien, ¿qué es lo que vemos para que puedan comprender? Miren, aquí vamos a ver blastos, pero parecen blastos M3, ¿no? L3, perdón, Burke. Sin embargo, cuando hacemos la tinción, de mieloperoxidasa es positivo, por lo tanto no es un linfoblasto M3, es un mieloblasto indiferenciado. ¿Ok? La M1, miren, son blastos grandes, tienen gránulos, tienen nucleolos, pero aquí no vemos, ¿sí? Maduración mieloide, ¿sí? Mielocitos, metamielocitos, inclusive bandas, segmentados, ¿sí? ¿Verdad? Pero si más del 20%, en este caso 100%, está infiltrado por células con estas características de mieloblastos, es una M1. M2, se dan cuenta, aquí tenemos blastos, pero aquí tenemos un metamielocito, y aquí tenemos un metamielocito casi entrando en banda, ¿sí? Y aquí un electroblasto ortocromático. Aquí ya existe diferenciación mieloide. Pues la morfología de la M2 es porque existe maduración mieloide. Esto es una M2. Miren, aquí ya ven polímeros nucleares, metamielocitos, y aquí al centro ven dos células que se llaman
mieloblastos. La M3 es la leucemia promielocíclica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver blastos, pero sobre todo vamos a ver gran cantidad, más del 15% de estas células que tienen los llamados cuerpos de Auer. Los cuerpos de Auer no son más que función de gránulos de mieloperoxidasa. ¿Dónde hay gránulos de mieloperoxidasa? En los neutrófilos, pero los precursores de mieloide. En este caso, la leucemia aguda promielocítica sí, se llama leucemia aguda M3 y es caracterizada por la presencia de estas células que degranulan y la degranulación de los gránulos contenidos en los mieloblastos va a ir a activar factores de coagulación y a consumirlos. Esa es la explicación por la cual en la M3 hay C y D. La M4 es un mix entre monoblastos y monocitos, se llama leucemia mielomonocítica aguda. Y cuando es leucemia mielomonocítica aguda y vemos la presencia de estas células que son, ¿sí?, metamielocitos de eosinófilo, estamos frente a una leucemia M4 eosinofílica, donde existe una alteración citogenética que es la inversión del cromosoma 16 o la translocación del cromosoma 16 al otro cromosoma 16 par. Esa es la explicación. La M5 se llama monoblástica. Miren, son monoblastos, puro monoblastos. La M4 eosinofílica, ¿sí?, con mieloblastos en más del 20% y eosinófilos. En cambio, la M5, puro monocitos, ¿sí? Y monoblastos. M5, leucemia aguda monoblástica. La M6, la eritroleucemia. ¿Qué es? ¿Por qué se llama eritroleucemia? Porque vamos a ver blastos mieloides en más del 25%. Y el resto de células son eritroblastos, pero disemopoyéticos, diseritropoyéticos. Miren, estos son eritroblastos muy azules, que se llaman eritroblastos este, basófilos. Tenemos eritroblastos ortocromáticos policromatófilos, ¿sí? Alrededor de gran cantidad de blastos, que llama eritroleucemia. Y la leucemia aguda megaterioblástica de difícil observación morfológica, pero son células pleomórficas, algunas como si fuesen raquetas o renacuajos, y el núcleo en el núcleo y están presentes en leucemia aguda mieloblástica aguda M7. Química, ahora yo también de la leucemia aguda mieloblástica. Todas, con excepción de la M0 y la M7, todas tienen componente mieloide, por lo tanto, en todos los blastos la mieloperoxidasa es positiva y el Sudán negro B es positivo. Alfa-naftilacetato esteroide es una tinción que tiñe exclusivamente monocitos. Entonces, si tienes mieloperoxidasa, Sudán negro y ANA-E positivo, es una leucemia con componente monocítico, es una leucemia mielomonocítica aguda o una leucemia monoblástica. Finalmente, el ácido periódico de Schiff o la tinción PAS es característica de la leucemia aguda M7 o megakaryoblástica. ¿Sí? Este cuadro es importante porque nos permite, mediante citoquímica, establecer la estirpe y, en algunos casos, ¿sí?, el tipo o el subtipo de leucemia mieloblástica aguda que tenemos. Muy bien, una vez que hemos hecho el diagnóstico, lo que nos interesa a nosotros es el diagnóstico inmunológico. ¿Por qué? Porque definitivamente este diagnóstico inmunológico va a permitir el linaje de la progresión blástica. Mediante la detección de estos antígenos específicos del linaje, vamos a decir, ¿es una leucemia mieloblástica aguda realmente o es una leucemia linfoblástica aguda? O el diagnóstico de decía entre leucemia linfoblástica aguda L2 o una leucemia mieloblástica aguda indiferenciada. Vamos a sospechar que es una leucemia linfoblástica aguda B. Sin embargo, por inmunofenotipo, el hecho de que tenga expresión del linaje mieloide CD373 nos hace asignar definitivamente la célula a esta estirpe celular. También el diagnóstico inmunológico permite establecer la existencia de leucemias bilineales o bifenotípicas. Como esto es tan caótico, los blastos pueden expresar al mismo tiempo marcador mieloide y marcador linfoide y establece el grado de maduración. Y de acuerdo a esto, lo más importante, uno de los aspectos para poder evaluar el pronóstico es el grado de maduración inmunológica. Un linfoblasto muy inmaduro desde el punto de vista inmunológico, un linfoblasto pre-B o B temprano a un linfoblasto B maduro. Entonces, cuanto más maduro inmunológicamente un blasto, peor pronóstico. Miren, esta es la citometría de flujo. La citometría de flujo son aparatos que
Por el principio de establecer la relación antígeno-anticuerpo, antígeno de específico de línea con anticuerpo monoclonal, permite evaluar y leer gran cantidad de células e identificar una estirpe celular totalmente diferente a la normalidad. El principio básico de la citometría de flujo y del inmunofenotipo es el reconocimiento de antígenos específicos presentes en la membrana, confrontados con un anticuerpo monoclonal unido a un antígeno que desprende luz. De manera que si está presente el antígeno, es decir, la proteína de la membrana, la reacción es positiva. ¿Por qué? Porque se va a pegar un montón de anticuerpos de luz fluorescente en la membrana del, del blasto. Si este anticuerpo monoclonal es un anti-CD20 y es un blasto, no hay duda que es un linfoblasto de estirpe B. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la estirpe mieloide. Si este antígeno es el CD13 o el CD33, 1333 son antígenos específicos de serie mieloide. Si pongo anticuerpo monoclonal anti-CD13 y esto se pega en la membrana del blasto y se puede identificar por citología de flujo e inmunofluorescencia, sí, contando miles de células que tienen esta característica, entonces no hay duda, estamos frente a una leucemia aguda mieloblástica. ¿Eh? Y esto se puede ver de esta manera. Miren, aquí ven unas células y otras células. Aquí ven los neutrófilos, aquí los linfocitos. Ya ha aparecido este grupo de células totalmente anormal. ¿Se dan cuenta? El citómetro está contando 46.728 células. Un montón. Nosotros nunca vamos a poder contar la lectura del microscopio, ¿verdad? Entonces, el montón de células, 46.728. Pero en esta curva de distribución se ha encontrado un grupo de células totalmente anormales. Y la pregunta que se hace el citómetro es, ¿y qué significa este grupo anormal donde hay 1.398 células digamos, en esta área? ¿Tendrán células normales, células que están alteradas genéticamente, o serán realmente células preleucémicas o leucémicas? Y aquí están haciendo una leucemia seguramente aguda. Lo mismo, ¿no? Miren, aquí se ve el grupo, y cuando se hace el inmunofenotipo, ¿sí? Vamos a ver que se lee gran cantidad de células en un eje de abscisas y ordenadas, y eso se expresa en un valor numérico. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, el CD19 y el CD5 están en más del 50%. ¿Qué significa que tiene CD19 y CD5? Que los linfocitos con, con linaje, ¿sí? Están expresando, ¿sí? Linaje P y curiosamente, por aberración, linaje T, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, existen aberraciones desde el punto de vista. Para fines prácticos, cuando vamos a establecer el inmunofenotipo y el diagnóstico inmunológico de un paciente que tiene leucemia, tenemos que conocer los antígenos específicos que representan el linaje de cada célula. ¿Y cuáles son esos antígenos? Van del 19 hasta el 24, CD 19, 20, 21, 22, 23, 24. Siempre les digo a los alumnos que estudian en mi grupo, sí, los mejores años de tu vida estás estudiando medicina, entre los 19 y los 24 años. Lo mismo, si las células expresan esos antígenos específicos, estamos frente a una leucemia de estirpe B. Es más, podemos identificar la presencia de inmunoglobulinas en la superficie y en la membrana. Y si hay inmunoglobulinas, no hay duda, pues es un factor de inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Cuáles son los marcadores de linfo de serie T? Tenemos todos estos, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8. Por lo tanto, si tenemos un linfoblasto, y ese linfoblasto morfológicamente parece ser un L2, y por citometría de flujo, vemos que es CD13, perdón, CD4, CD5, estamos en una leucemia linfoblástica de estirpe T. Hay algunos marcadores mieloides, miren, CD11B, CD11C, CD13, CD33 y CD65. Si la célula expresa estas clusters, estas proteínas, entonces estamos frente a un blasto de estirpe mieloide, 1333. O 41, 42, 61 es característico de leucemia mielcariocítica. Finalmente, existen otros antígenos que no son los antígenos específicos de linaje, pero se van adquiriendo porque son células anormales. Otros antígenos como el PDT,
ya les he dicho, esos transferencia terminal que ensamblan las cadenas ligeras y pesadas de inmunoglobulina. El antígeno CD10, que es el antígeno común de la leucemia linfoblástica aguda. Muchas leucemias tienen linfoblásticas, tienen antígeno 10, que es el antígeno CALA. CALA no es más que Human Antigen Lymphoblastic Leukemia, ¿no? Antígeno de la leucemia linfoblástica aguda. Y hay otros antígenos, glicofonina, por ejemplo, para la leucemia. ¿Está entendido? En función de eso, chicos, ¿qué es lo importante? Lo importante es establecer no solamente el estirpe, sino lo más importante, establecer el grado de maduración inmunológica, porque eso tiene impacto pronóstico. Por ejemplo, ¿cuál es la ontogenia de los marcadores de células B o linfocitos B normales o su equivalencia, linfoblastos B? Conforme vamos madurando, existe expresión de antígenos específicos en la membrana, que van desde el C34, que representa la célula madre de la hematopoyética, hasta, ¿sí?, la expresión de varios antígenos, CD19, CD19, CD24, CD22 citoplasmático, TDT, y aquí ya está expresando seguramente a sintetizar inmunoglobulinas. Aquí tenemos el precursor B, con TDT positivo, con CD22, y tienes todos. Nos van apareciendo y van disminuyendo tejidos específicos del linaje. Y esto se puede observar a la citología del grupo. Sí, entonces, si tú tienes blastos, has mandado al laboratorio y el laboratorio te dice que realizando el inmunofenotipo, ¿sí? Las, eh, las células se expresan cadena pesada, CD19, CD10, CD20, CD24, CD22 en la membrana. Estamos frente a una leucemia linfoblástica aguda B transicional. La célula B madura hemos dicho que expresa ya inmunoglobulinas, ¿sí?, en la membrana, juntamente con todas esas proteínas, ¿sí?, que son antígenos específicos del linaje. ¿Está entendido? Ese es entonces de la clasificación inmunológica de los marcadores o de, digamos, de los blastos de PB. Estirpe T, de la misma manera, conforme va madurando, va adquiriendo y va perdiendo antígenos específicos de maduración y linaje celular. La célula inmunológicamente más madura expresa CD4, CD2, CD7. Y si este fuese un blasto, y un blasto que es CD20 negativo, pero CD2 y CD4 positivo, no hay duda, estamos frente a una leucemia linfoblástica aguda de estirpe T. Esta es la diferenciación mieloide. Los antígenos mieloides que se expresan son el CD34, el CD3 y el HLA de CD3 y CD33. Son característicos de todas estas células, como las unidades formadoras de formadoras de granulocitos de colores de granulocito macrófago. Y conforme van, ¿sí?, adquiriendo cada uno de estos marcadores, podemos identificar las células en diferentes fases de maduración, desde los mieloblastos a los reticulocitos y las células, los glóbulos rojos maduros. Esta es la ontogenia de la célula T y esta es la ontogenia del mieloide. Monocitos, serie monocítica. La característica de los antígenos de serie monocítica, los monoblastos y los monocitos, es la expresión de el CD14. Los CD13, CD33 positivos, sabemos que es el mieloide, y CD14 positivo, estamos frente a una leucemia linfoblastica, digo, una leucemia monocítica, pues una M4, si es un MIS con monoblastos, o una M5, ¿verdad? La M5 es la leucemia más agresiva y ya vamos a explicarles el por qué. Muy bien, en función de esto, chicos, desde el punto de vista inmunológico, las leucemias agudas se clasifican en leucemias agudas de estirpe B, y dentro de la estirpe B, de acuerdo a la adquisición IP de cada uno de esos clústeres o antígenos específicos de linaje, tenemos la leucemia linfoblásica, la B común, la pre-B y la B madura, ¿sí? Cuanto más inmunológicamente esté inmaduro un linfoblasto, es más fácil que tenga un fenotipo pro-B, por ejemplo, que es muy sensible a la quimioterapia. Pero hay pacientes que van a tener, por ejemplo, la expresión de antígenos B maduros en linfoblastos. Y esto hace de que el blasto B sea muy agresivo, ¿sí? Lo mismo ocurre con la clasificación inmunológica para linfocitos T. Miren, la adquisición de cada uno de esos marcadores. Y tenemos el T medular, el T cortical, el pre-T y el pre-T.
Si es una T medular, obviamente expresa la totalidad de antígenos específicos como CD7, CD3, CD2, CD13, CD13, perdón, CD4 y CD8. Muy bien. Y esta es la frecuencia de presentación de los diferentes tipos de leucemias desde el punto de vista inmunológico. La leucemia linfoblástica aguda B temprana es la más frecuente, 55 a 60%. La pre-B, 25 a 20 a 25%. La pre-B transiciona 3 a 5. B madura, menos frecuente, 2 a 3%. Y leucemia linfoblástica aguda T. Entonces, ¿cuáles son las leucemias linfoblásticas más frecuentes? La leucemia linfoblástica de tipo B temprana, la pre-B y la P. Muy bien. Y esta es la clasificación inmunológica de la leucemia mieloblástica aguda. Ya lo hemos dicho, los antígenos específicos de serie mieloide son CD13 y CD33. El tener CD13 y CD33 ya te establece el diagnóstico inmunológico de la M0, M1, M2, M3, M4, M5. M6, que es CD71, ya no reacciona con anticuerpos monoclonales anti-CD3 y 33. Aquí tendrás que utilizar otro anticuerpo monoclonal como antiglicoforina. Es la base estructural del citoesqueleto de los blastos eritroides. Y la M7, CD41, antígenos específicos de megacaricitos y de plaquetas. Y si es un megacardioblasto, es una leucemia aguda, M7 o megacardioblasto. ¿Está entendido cómo la adquisición y la identificación de cada uno de esos antígenos específicos por eh, mediante el que lee el sintomatológico establece el diagnóstico no solamente de estirpe celular, sino también el pronóstico? Finalmente, es importante establecer por qué el paciente tiene una leucemia. Y el resultado fisiopatológico es que hay activación y trastornos moleculares. ¿Sí? Entonces podemos nosotros mediante biología molecular, un FISH o una técnica de Sonderblot, ¿sí? Para poder identificar con más precisión qué tipo de alteración citogenética tiene este tipo de leucemias. ¿Está comprendido? Y por ejemplo, podemos identificar en el cariotipo el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Mira, un pedacito del cromosoma 9 para el cromosoma 22 y el cromosoma 22 del cromosoma 9. Esa translocación se conoce con el nombre de cromosoma Filadelfia, característico, ojo, de leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, Filadelfia positivo, o también de leucemia mieloide crónica, que no tiene nada que ver con las agudas, ¿verdad? Tenemos otra translocación entre el cromosoma 15 a 17 y hay una fusión del oncogen que evita la diferenciación mieloide y te quedas en fase de promielocito. La translocación 15 a 17 es característica de leucemia promielocítica. Miren, translocación 922. Y esta es la translocación 922, intercambio de material genético con la presencia de una proteína anormal de tirosinquinasa. Esta proteína anormal de tirosinquinasa, ¿sí? Va a generar señales antiapoptóticas y va a permitir que la célula no se muere. Si es un mieloblasto, madura, no o sea, queda de mieloblasto y ocupa la medulosa y se produce un síndrome de falla, ¿verdad? Este es el cromosoma Filadelfia. ¿Cuáles son las alteraciones citogenéticas más frecuentes en la leucemia linfoblástica aguda? Puede haber alteraciones numéricas como hiperdiploidía, es decir, más de 46 pares de cromosomas. Esto se observa en el 20% de los niños. Y resulta que las alteraciones numéricas como la hiperdiploidía es un marcador pronóstico y de respuesta al tratamiento. Los pacientes que tienen blastos de estirpe linfoide con hiperdiploidía responden mejor que los que no tienen hiperdiploidía. Luego, anomalías estructurales, producto de translocaciones. ¿Cuáles son los frecuentes? 12-21, 1-14, 1-19, 9-22, 4-11 y 8-14. Es el porcentaje de presentación. Cerca de un cuarto de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, sobre todo en adultos, son portadores de cromosoma Filadelfia. En leucemia mieloide, la situación también es a veces simple y a veces muy compleja. Tenemos tres tipos de leucemia desde el punto de vista citogenético que correlacionan con la morfología. Tenemos la translocación 821 o leucemia mieloblástica aguda. Para que no se olviden, este es un oncogen 821 o A21.
Sí, 821. O podemos tener una translocación 15-17 relacionada con leucemia promilocítica, o una inversión 16 relacionada con leucemia mieloblástica aguda con componente eosinofílico. Y esto se puede observar para poder establecer el diagnóstico molecular a través de la realización de cariotipos. Miren, aquí está 821, la translocación entre el cromosoma 8 y el cromosoma 21. Y esto se puede ver por una técnica de Fish. La técnica de Fish no es más que con una reacción antígeno-anticuerpo, pero en metafase, y le pones un color que desprende el paciente, que desprende, perdón, el mutado. Y aquí tenemos una translocación 821, 821, así se llama. Y todo esto se hace en el laboratorio de biología molecular, y aquí tenemos la técnica de cómo se identifica mediante, ¿sí?, una electroforesis en gel del DNA. Y vamos a desnaturalizar y vamos a ver esto. Y aquí están todas las secuencias de cómo se hace el estudio por biología molecular y reacción de cadena de polimerasa. Miren este resultado, así de esa manera. Esta paciente, ¿sí?, tiene PMRA alfa, por lo tanto es una lesión promiocítica, pero le hemos pedido evaluar si hay enfermedad residual mínima. Y si se dan cuenta aquí, estas bandas en el Western blot que permite identificar la translocación 15 y 17 características de la leucemia promielocítica. Muy bien. Nos complicamos la vida, sobre todo, chicos, porque gracias al conocimiento de estas alteraciones moleculares, la clasificación actual de ha cambiado totalmente. Hubiese sido bien fácil quedarte con la morfología, pero no es así. Entonces, la leucemia mieloblástica aguda es la leucemia en la que más se ha cambiado la clasificación. Es una clasificación desde el punto de vista molecular y son tres tipos de, de pacientes con leucemia mieloblástica aguda. Aquellos pacientes que tienen leucemia mieloblástica aguda con trastornos genéticos recurrentes. Ejemplo, 821, que es el AML-ETO. Tenemos la leucemia aguda promielocítica 15-17 o las anormalidades 11-23. El segundo grupo dentro de la clasificación sí, de la Organización Mundial de Salud para leucemia mieloblástica aguda es la que sigue o no sigue a síndromes mieloplásicos, ¿sí? Y a la displasia multilinaje, sin que haya antecedente de mielodisplasia. O bien, el tercer grupo, leucemia mieloblástica aguda relacionado con algunos medicamentos, algunos agentes que dañan el DNA, como inhibidores de topoisomerasa o algunos otros fármacos. Y cuando no tienes o no identificas que haya habido alguna reunión previa o displasia multilinaje o este tratamiento mediante eh, alquilantes o medicamentos que dan en el DNA. Entonces, frente a cuando estamos frente a esto, estamos frente a la nueva clasificación de leucemia mieloblástica aguda desde el punto de vista molecular. Y pueden ustedes ver la relación que existe entre los subtipos M1 y M2 con las alteraciones citogenéticas, y aquí está la frecuencia de presentación. Por ejemplo, tenemos una leucemia aguda mieloblástica aguda con diferenciación mieloide, una M2, que tenemos que buscar la translocación 821. Aunque afortunadamente no es tan frecuente, ¿no? 5%, 5 a 15%. En cambio, si vemos aquí nosotros otras alteraciones citogenéticas relacionadas con otro tipo de mieloblastos, como por ejemplo M3 o M3 variante, que hemos dicho es la leucemia promielocítica asociada con translocación 15-17. Esa es la gran presentación. Y así sucesivamente para cada tipo de leucemia con inversión del cromosoma 16, translocación 9-11, translocación 11-Q23, relacionada por ejemplo con leucemia linfoblástica aguda, sí, mieloblástica aguda de muy mal pronóstico, o la trisomía 8. Sí, eso es lo importante, por relacionar la observación morfológica con las alteraciones citogenéticas. Y en función de eso, en leucemia mieloblástica aguda, los, eh, la identificación de estos marcadores o de estas proteínas tiene un potencial, tiene una potencialidad para establecer factores de riesgo. Y podemos ver entre los que son de riesgo favorable a los de riesgo alto, en función de las alteraciones citogenéticas. Una relación 5 menos
Uno es monosomía 5-7, mal pronóstico. Uno es específico que se presenta en mieloblastos y que cuando está mutado y se ha expresado, trae muy mal pronóstico. El antígeno FLT3, así se llama. En función de esto, en leucemia mieloblástica aguda tenemos tres grandes grupos: el riesgo favorable, el riesgo intermedio y el riesgo desfavorable. El riesgo favorable, miren, translocaciones establecidas, el 821, inversión 16, translocación 1517 como leucemia promielocítica. Pero también puedes tener riesgo intermedio como la diploidía o la monosomía o la pérdida del cromosoma Y. Con 40-50% de los casos con leucemia mieloblástica aguda tienen esta manifestación. O desfavorable. Miren, monosomía 5, monosomía 7, disomía 8, etc. Sí, caracterizado en leucemia mieloblástica aguda como de muy. ¿Cuál es el tratamiento? Ya vamos a terminar. El tratamiento, una vez que establecemos el diagnóstico de leucemia mieloblástica aguda, comprende dos fases. Una primera fase que se llama inducción a la remisión, donde el objetivo va a ser reducir la cantidad de células y volver, ¿sí?, al hemograma normal, es decir, a la citometría métrica totalmente normal con desaparición de blastos. Para eso se utiliza un esquema súper conocido, se llama esquema 7+3, con dos medicamentos, con un anticicleno y con citarabina. Entonces, 7 días damos citarabina y 3 días un anticiclino como daunorubicina o doxorubicina, ¿sí? O hidarubicina. Y esto se da por espacio de 7 días, ¿sí? En una forma secuencial de quimioterapia. Entonces, el esquema 7+3 es el tratamiento de elección y de inicio en pacientes que tienen leucemia mieloblástica aguda, ¿sí? De nuevo. Es que el paciente ha alcanzado remisión completa, tenemos que hacer consolidación. ¿Y con qué hacemos consolidación? ¿Sí? Hacemos también con quimioterapia, especialmente dosis altas de citarabina. Pero si es un individuo joven y cuenta con hermanos histocompatibles, es mejor llevarlo a un trasplante alogénico de células madre con potenciales hematopoyéticas como tratamiento curativo, que es el que va a consolidar la respuesta inicial en leucemia mieloblástica. ¿Sí? Muy bien. En leucemia mieloide aguda hay marcadores pronósticos, como por ejemplo el gen FLT3. El FLT3, cuando está presente, es el de que tiene pronóstico menos favorable. También se ha visto mutaciones en el TP53, RUNX1, el ASXL1, que están relacionados con mejor pronóstico. Y aquí claramente están establecidos los inhibidores de FT3 cuando el blasto expresa este tipo de mutación. Entonces, si no es leucemia o un blasto de mieloide y sabemos que está mutada, hay una mutación del gen PLT3, eso no es más que una leucemia mieloblástica aguda que necesita de otro tipo de medicamentos como los bloqueadores de RT3, la midostaurina y el geltetinib, ¿sí? Que son medicamentos que inhiben al receptor FT3. O hay inhibidores de IDH. El IDH es otro tipo de proteína presente en leucemia mieloblástica aguda. Ifosfenib, enaxinib son inhibidores de IDH1 y 2. Finalmente, los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Anticuerpos que van a pegarse a la membrana del mieloblasto y lo va a eliminar. El gemtuzumab ozogamicina, que es el principal anticuerpo molecular anti-CD33. Finalmente, también tenemos los inhibidores de BCL2. BCL2 es un gen que expresa en una gran mayoría de mieloblastos. Hay un medicamento que se llama venetoclax, Venexla, tiene como objetivo en la mutación BSL2 característica de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, tenemos estos medicamentos nuevos en el tratamiento de leucemia mieloblástica aguda. Leucemia promielocítica es una leucemia muy especial, ¿verdad? Donde existen promielocitos y les había dicho que la consecuencia, la, 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 la- el paciente con leucemia promielocítica es resultado de una alteración citogenética que se llama
PML rara alfa, ¿sí? La leucemia promielocítica aguda es una leucemia totalmente curable, potencialmente curable. Y lo importante para establecer el diagnóstico es esa translocación 15-17, y la transcripción de un oncogén PML, promielocitic leuquimia, PML, eso significa RAR alfa, que es el receptor del ácido orotransretinoico. Sí, potencialmente es curable el tratamiento, la inducción a la remisión, la consolidación y el mantenimiento. La inducción a la remisión se realiza siempre con un agente diferenciador que se llama ácido transretinoico o ATRA, que puede combinarse con dióxido de arsénico, ¿sí? Y puede responder al tratamiento. También podemos dar Genosumab o Milotarc, ¿sí? O quimioterapia estándar. Obviamente, si conocemos que es una leucemia promielocítica, es mejor dar la inducción a la resolución con ácido tranexámico bioral y dióxido de arsénico, un tratamiento súper amigable, ¿sí? Por eso dice ATRA más ATO, que es dióxido de arsénico, es el tratamiento preferido. Finalmente, el tercer aspecto del tratamiento de leucemia promielocítica es el mantenimiento, la consolidación y el mantenimiento. Consolidación, consolidamos la respuesta con ATRA más quimioterapia o ATRA más quimioterapia, ¿sí? Es decir, dióxido de arsénico más quimioterapia. Una vez que has alcanzado remisión molecular y citogenética, hacemos mantenimiento, ¿sí? El ATRA solo o ATRA con quimioterapia o con como la mercaptopurina y antimetabólicos como el methotrexate. Y es el desarrollo de este medicamento que hemos conocido, ya hemos hecho el diagnóstico y ya sabemos precisamente que los blastos tienen PML alfa y son los blastos de leucemia promielocítica. Y esta es la evolución, por ejemplo, del tratamiento de la leucemia promielocítica. A partir del 2009, hace cuántos ya, pues, casi 15 años, ¿sí? Esta leucemia es potencialmente. Pero mire, antes de la etapa preatra, sí, ha sido otro retinoico, prácticamente solamente sobrevivía el 30% de los pacientes. Pero actualmente con leucemia, digo, con conocimiento de que existe esta translocación y que podemos tener medicamentos diferenciadores, si se dan cuenta, los pacientes con leucemia promielocítica prácticamente están vivos, libres de enfermedad, más allá del 80%. Menos de 10.000, entre 10.000 y 50.000 es para poder establecer el, eh, el riesgo, la categoría de riesgo de acuerdo a la cantidad de células al principio del tratamiento. ¿Sí? Los que tienen mejor pronóstico riesgo bajo son los que tienen glóbulos bajos a menos de 10.000 por mil. Muy bien. ¿Qué pasa con leucemia aguda linfoblástica? La contraparte de la leucemia mieloblástica aguda. Mieloblástica en adultos. Linfoblástica aguda se presenta más en niños. ¿Y por qué se presenta? Muchas veces, ¿sí? Los factores pronósticos son importantes porque no hemos dicho muy claramente cuáles son las causas etiológicas. Pero una vez que tienes una leucemia linfoblástica aguda, tienes que evaluar cuál es el pronóstico de tener esta enfermedad. Y aquí es importante la edad. Los mayores, el factor de riesgo más importante es la edad y esto debe oscilar entre los 0 y los 9 años. El paciente que está en ese rango de edad tiene un mejor pronóstico, pero podemos tener leucemia linfoblástica aguda en mayores de 50 años. Es un factor adverso cuando eres mayor a 60 años. El recuento inicial de leucocitos no es lo mismo que alguien se ha presentado con pancitopenia y leucopenia a alguien que se ha presentado con 300.000 glóbulos blancos y la mayor parte de esos glóbulos blancos de los leucocitos son semimieloide o si el linfoide en este caso que está proliferando. O el tiempo para alcanzar remisión completa, porque normalmente en el curso de las primeras 4 semanas siempre cualquier paciente con leucemia tiene que responder al tratamiento, y si no responde y te tardas, es de mal pronóstico. El inmunofenotipo, ¿se acuerdan que hemos dicho? Cuanto más inmaduro, mejor pronóstico. El ProB y el B temprano tienen mejor pronóstico sobre el B maduro o el T. Y finalmente, alteraciones citogenéticas como el cromosoma Filadelfia. Muy bien. Si se dan cuenta, los niños tienen un mejor pronóstico porque responden rápidamente y responden mucho mejor a la inducción a la remisión. 80-90%, 95% de los niños frente a un 80% de adultos. Finalmente, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de sobrevida a largo plazo? En adultos prácticamente no alcanza ni la mitad. En cambio, en niños
9 de cada 10 potencialmente son curables cuando utilizamos un protocolo y establecemos criterios de seguimiento. ¿Cuáles son las alteraciones citogenéticas en leucemia linfoblástica aguda? La más frecuente, locación 922 o cromosoma Filadelfia. Otra, locación 411 o anomalias complejas que involucran al cromosoma 5. ¿Sí? Y de mejor pronóstico, la hiperdiploidía y la deleción 5. ¿Cuáles son las fases de tratamiento de leucemia linfoblástica aguda? Inducción a la remisión, post-remisión, consolidación, terapia de mantenimiento. Miren, años. Y profilaxia de central. Entonces, en leucemia linfoblástica aguda, 4 objetivos: inducción a la remisión, consolidación y post-remisión, terapia de mantenimiento, profilaxia sistema nervioso central con quimioterapia. ¿Y por qué es importante todo esto? ¿Por qué entendemos todo esto? ¿Por qué? Porque permanentemente estamos frente a pacientes. Si es un caso de un paciente con una leucemia, ¿sí? PML alfa, el 86%. Miren, es un varón de 65 años, ingeniero civil, sin antecedentes patológicos. En septiembre de 2014, ¿sí? Anemia, doloroso, fiebre, se internó por disnea y dolor precordial. El hemograma, 8.6 de hemoglobina, anemia, hematocrito 25, 9.600 glóbulos blancos y 90.000 plaquetas por reacción leucoeritroblástica. Entonces, ¿qué le hicimos? Hicimos un estudio medular y ¿qué vemos en el estudio medular? La presencia de mieloblastos, ¿verdad? Una característica del fibroblast estaba bajo juntamente con nuestra producción. Entonces, eh, es importante establecer ese diagnóstico y una leucemia aguda tipo M3 porque tenía translocación 15-17. El inmunofenotipo característico es una leucemia mieloblástica aguda, ¿sí? 13 y 33. Finalmente, por biología molecular, el FISH, 86% de las células MLRARA. Y esta es la evolución que tiene el paciente. ¿Qué es lo importante? Para que ustedes vean, esta es la médula ósea y gran cantidad de probiocitos. ¿Cuál es el inmunofenotipo? Miren, este inmunofenotipo citomedia, el flujo me está diciendo que tiene mieloproteínas positivo, CD13 y CD33. Miren, 13, 98% y 33, 94%. ¿Y qué es lo que habíamos hecho? Habíamos hecho el diagnóstico por citometría de flujo. Miren, y dado el tratamiento, poco a poco va disminuyendo el, 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 la población clonal. Inicialmente 88% y después del tratamiento, durante el seguimiento, baja estos porcentajes. Finalmente, ¿qué es lo que hemos hecho? El hecho de que los anticuerpos monoclonales están totalmente indetectables y potencialmente el paciente va a estar curado. Pero no solo es ahí, vamos a ir más allá y vamos a poder identificar la lesión, la lesión molecular en esta técnica de FISH. El 88% de este paciente era PMD rara, por lo tanto certifica que es un paciente con leucemia promielocítica y le hemos empezado a dar tratamiento. Miren, de 86% baja a 9 y finalmente negativiza. El objetivo es este, que el PMD alfa se negativice. Y si negativiza y sostiene, estamos frente a una leucemia leucemia promielocítica que ha respondido totalmente al tratamiento y que se ha curado. Este cuadro ve, para que ustedes vean la diferencia cuando nosotros conocemos las características moleculares e introducimos el tratamiento con ácido transaminado o quimioterapia. Entonces, con esto, chicos, me han hecho hablar un montón, lean y para poder entender. ¿Qué es lo importante como alumnos de medicina? Conocer todo esto. Pero como médicos en general, ¿qué es lo que tienen que conocer? Lo siguiente. Uno, tienen que poder identificar qué paciente puede tener una leucemia. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Mediante clínica y un simple y vulgar hemograma. ¿Qué vemos en el hemograma? Anemia normocítica normocrómica, trombocitopenia, e indistintamente podemos ver leucopenia con neutropenia, sin nada más, o hiperleucocitosis con reacción leucoeritroblástica. Si ustedes ven eso, inmediatamente derivan al hematólogo. Nosotros ya nos encargamos de hacer aspirado medular, enviar al laboratorio, hacer tinciones citoquímicas, hacer un Sonderblood para identificar
proteínas anormales, producto de translocaciones, etcétera, etcétera. Sí, pero lo importante es eso. Y clínicamente, cualquier paciente que tiene fiebre, acompañada de dolor óseo, síndrome anémico y fiebre por infección, ¿sí? Debes establecer el diagnóstico de una leucemia. ¿Tienen preguntas, chicos? Creo Hola. que, creo que ninguno, doctor. ¿Han entendido? Porque es harta información y no es fácil en una clase, pero bueno, hemos tratado de resumir el mundo de la leucemia linfoblástica y mieloblástica aguda. Sí, doctor, se entendió. ¿Seguro, Helen? Vamos a preguntar. Bueno, en el examen también. Bueno, chicos, que pasen buenas noches. Mañana va a ser nuestra última clase teórica. Mañana vamos a hablar de las leucemias crónicas. Y seguramente con la representante, con Jaycee y el grupo de la doctora Baena, se van a poner de acuerdo para los temas, no, los temas no, los horarios. Mañana yo les digo cuáles son los temas que faltan. ¿Sí? Seguramente van a llevar mieloma múltiple, todo lo que es la patología de hemostasia y coagulación, ¿no? El que nos hace falta. Y obviamente medicina transfusional. Muy bien, que pasen buenas noches, chicos. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Gracias. Hasta luego.